algunos fundamentos para poder entender lo que significa reino de Dios. Esta primera plenaria, Dios me habló y me dijo: si queremos ver la manifestación de mi reino, tiene que ser a través de un fundamento de entendimiento. Reino de Dios no es una frase que se dice, es algo que se vive. Quiero que escriba esto bien claro, porque cuando hablamos del reino de Dios pensamos que son milagros, prodigios, sanidades, liberación, y eso no es más que el resultado de vivir lo que significa reino de Dios. El reino de Dios se nos revela formando una forma de pensar, una mentalidad, una cultura. Cuando hablamos del reino de Dios, el creyente solo piensa en carismas, milagros, sanidades, prosperidad. Y esto es el resultado y la recompensa del cambio que se produce en nuestra mente a causa de la revelación de lo que es el reino de Dios. Por eso mucha gente quizá vino hoy con una expectativa a esta primera plenaria de ver milagros y sanidades. Sí, lo va a ver, pero lo va a ver conforme y en la dimensión en que se te revele el fundamento de lo que significa reino de Dios. Dios no da nada gratis. Aló. Si usted viene a este lugar pensando que Dios te va a dar algo gratis sin usted hacer nada, usted se equivocó. En tu entendimiento tiene que estar por encima de la fe. Escribe esto, por favor. Es una palabra muy sabia. Tu entendimiento tiene que estar por encima de la fe. Mucha gente buscando fe, pero no quiere bregar con el entendimiento. Entonces el entendimiento tiene que estar por encima de la fe, porque si Dios te dice que haga algo, tú puedes tener fe, pero si no entiendes lo que Dios te dice, no lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer. Entonces el entendimiento es importante. Y dice Efesios 4:18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la cosa de Dios. Entonces es importante que si queremos ver la manifestación del reino de Dios en nuestra vida, tenemos que empezar a bregar con nuestro entendimiento. Tenemos que empezar con nuestro entendimiento a bregar. La base de la cultura del reino es entender que Dios no deja de ser nuestro Padre. No busca una obediencia obligada, sino una obediencia entendida. Vuelvo y lo repito. La base de la cultura del reino es entender que Dios no deja de ser nuestro Padre. No busca una obediencia obligada, sino una obediencia entendida. Vamos, déselo fuerte, despiértese, hombre. La obediencia obligada es aquella en la cual obedezco con un corazón contradictorio. Y obedezco porque me conviene. Obedezco porque no me queda otra cosa que hacer y obedecer. Pero sin embargo, la obediencia entendida es aquella que aunque tú no lo entiendas, lo que te están pidiendo, lo que te está diciendo, tú lo haces sabiendo que el que te lo exige quiere lo mejor para ti, y porque te ama, porque murió en la cruz del Calvario para darte salvación y vida eterna. En 1 de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor,
no en que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo. Dice Mateo 5:3: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Diga conmigo: el reino de Dios es de los pobres de espíritu. Eso significa que si usted quiere caminar en el movimiento del reino sobrenatural, usted tiene que tener una obediencia total a su palabra. Aló. Tiene que tener una obediencia total a su palabra, dependiendo totalmente de Dios. Y es lo que Jesús le llama pobre de espíritu. Pobre de espíritu es subyugar tu espíritu al espíritu de Dios. Es obedecer a Dios en su palabra. Es entrar en la presencia de Dios a través de la obediencia. Es doblegar tu espíritu delante del espíritu de Dios. Entonces dice que nosotros vamos a heredar el reino de Dios. En otras palabras, está hablando de obediencia. Está hablando de obediencia. Pobre de espíritu es usted reconocer que nada puede hacer sin Dios. Que nada puede hacer sin Dios. Y dice que cuando usted entra en esa dimensión, automáticamente usted empieza a caminar en el movimiento del reino de Dios. En el movimiento del reino de Dios. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, y separado de mí no podéis hacer. Lo que estoy tratando, iglesia, es de ponerte el fundamento de que cuando tú quieres entrar en esa dimensión del reino de Dios, usted tiene que empezar a entrar en una obediencia y una dependencia total de Dios, para que Dios pueda recompensarte con la manifestación del reino. Tenemos claro que el reino significa gobierno de Dios, autoridad de Dios, poder de Dios, dominio de Dios. Ahora bien, Dios no te va a dar eso ni por tu apellido ni por lo que tú hagas, sino te lo va a dar por tu obediencia, te lo va a dar por tu entrega, te lo va a dar por tener un espíritu pobre, un espíritu subyugado al espíritu de Dios, un espíritu que depende de Dios totalmente. Definamos lo que es cultura. ¿Por qué? Porque el reino es una cultura, es una forma de pensar, es una mentalidad. Por eso la gente que tiene un entendimiento estrecho, una mente estrecha, no participa del reino de Dios. Aún viendo los milagros, aún viendo las sanidades, no cambian, no creen, no son transformados. ¿Qué es cultura? Escribe: es el conocimiento adquirido que la persona utiliza para interpretar sus experiencias y genera comportamientos. Esto incluye costumbre, práctica, código, normas, reglas. Eso incluye. En otras palabras, reino de Dios es un estilo de vida conforme a tu forma de pensar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para usted empezar a vivir bajo ese movimiento del reino de Dios, usted tiene que empezar a cambiar su entendimiento. Tiene que cambiar esa mentalidad. Tiene que cambiar esa forma de pensar. ¿Sabe por qué? Porque es la única manera en que Dios te va a recompensar con los beneficios del reino. Por eso tanta gente en la iglesia frustrada. Por eso tanta gente en la iglesia pasando situaciones adversas. Por eso tanta gente en la iglesia necesitada. Y el problema no es Dios. El problema es tu forma de pensar, tu condición de ver las cosas de Dios. Hasta que usted no luche con usted mismo, hasta que usted no luche con usted mismo para tener un encuentro con usted y que usted empiece a valorar qué mentalidad usted tiene delante de Dios,
usted no podrá entrar en lo que es la manifestación del reino de Dios. Dios tiene que bregar con tu mente, porque todo lo que hay en tu mente sale de la condición que hay en tu corazón. Llegó el apóstol Tuño. En el último VICA me cogió 20 minutos y le voy a coger media hora. La venganza. No, es una broma. Reino de Dios se manifiesta en ti cuando tú entiendes cuál es tu mentalidad y tu forma de pensar. Reino de Dios no es una brujería. Reino de Dios no es una manipulación. Reino de Dios es un sistema de pensamiento. Por eso es que el sistema del reino de Dios pelea contra el sistema de la religiosidad. Mucha gente en la iglesia con una mente limitada religiosa porque no ha cambiado el entendimiento de lo que Dios quiere contigo. Por eso se te ha hecho difícil entender cuál es el propósito tuyo en esta casa. Y por eso te vives quejando, por eso te vives frustrado, por eso te vives en la condición que vive con todas sus necesidades. Dios tiene todo el cielo abierto para usted y usted no puede penetrar a buscar lo que Dios te tiene porque usted no ha cambiado su mentalidad. Por eso es que cuestionamos tanto, por eso es que juzgamos tanto. Y Dios ha abierto para darte todo lo que tiene para ti. Pero tienes que encontrar tu propia condición. Jesús cambió la mentalidad religiosa por la mentalidad del reino. Y hay una sola palabra que es la que trajo Jesús. Jesús no trajo doctrina, Jesús no trajo ningún sistema. Jesús solamente dijo: arrepentíos. La palabra arrepentíos significa: prepárate a tener un encuentro contigo mismo para que decidas. Arrepentirte no es negarte a lo mal hecho que hiciste. No, es algo más profundo, es algo más interno. Arrepentirte es algo más profundo, es algo más interno. Y fíjate tú que dice arrepentido, porque se ha acercado. No dijo ha llegado, dijo se ha acercado. Y cuando dice se ha acercado es porque usted es el que tiene que hacer para encontrarlo. Usted es el que tiene que hacerlo para encontrarlo. Se ha acercado, no dice ha llegado. Él era el reino, pero él le dijo: ahora, para tú llegar a mí, tienes que empezar a cambiar. Y cambiar desde tu corazón. Tu pensamiento no es más que el resultado de la iniquidad que usted tiene en su corazón. Te repito de nuevo: tus pensamientos no son más que el resultado de la iniquidad que usted tiene en su corazón. Si usted quiere saber quién es usted, valore los pensamientos que usted tiene. Míreme, usted mismo se define por lo que usted piensa y por lo que usted decide. Si usted se vive quejando todo el día, si usted se vive limitando todo el día, aún viniendo a la iglesia, aún sirviendo en la iglesia, ya usted tiene su diagnóstico. Vamos, que se me va a dormir el pianista. Dice: Dios se ha acercado, creed en el evangelio.
Marcos 1, 14, 15 lo dice bien claro. Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Aquí está el proceso. No es solamente arrepentirte, es creer la palabra. ¿Cómo tú puedes ver el reino si ni a la iglesia trae Biblia? Jesús lo está diciendo. Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Cómo tú puedes ver el reino de Dios aunque venga Jesucristo hoy aquí, si usted no lee ni la palabra? No tiene ni una Biblia. Tiene mujer, tiene carro, tiene hijos y no tiene Biblia. Estoy muy fuerte. Pero sí sabemos quejarnos, sí sabemos llorar, sí sabemos pedir. Ay, apóstol Medina, ore por mí, por favor. Ay, apóstol Medina, si usted me viera a mi casa y me la bendijera porque hay unos demonios en mi casa. No. Arrepentidos y creed en la palabra. ¿Cómo tú vas a manifestar lo que tú no conoces? ¿Cómo tú vas a creer lo que tú no conoces? Diga conmigo, el reino no es cualquier cosa. Necesita compromiso. Necesita compromiso. Estas dos cosas forman lo que forman a pensar de tu mentalidad. Aquí está el génesis del reino de Dios. El arrepentimiento genuino de usted comienza a sacar desde su interior, en ese encuentro con usted mismo, lo que usted está haciendo. Y eso empieza a cambiar tu forma de pensar. Empieza a cambiar tu mentalidad. Que lo que te gustaba ahora no te gusta. Lo que te atraía ahora no te atrae. Lo que te producía placer ahora te da vergüenza. Ahora te da vergüenza. Entonces es ahí donde se empieza, en ese arrepentimiento genuino, a poner el fundamento para usted empezar a caminar al portal del reino de Dios, donde usted va a comenzar por la palabra. Esa palabra se te va a revelar, esa palabra revelada, el arrepentimiento borrando todo lo que era en tu vida, va a empezar a cambiar y a ponerte una cultura aquí dentro que te va a marcar la diferencia de lo que tú eras con lo que tú eres. Y es cuando tú vas a empezar a manifestar el reino. Venir a la iglesia no es una church y a maticar chicle. La cultura es el modo de vida desarrollado por un grupo, transmitido de generación en generación. Por eso es la importancia de que el pastorado entre en esa cultura, porque eso va de generación en generación. Yo tengo 2 hijos sirviendo en el ministerio. Y cada vez que yo le digo a uno de ellos que me piden algo de la iglesia, principalmente a Anita, mi hija, que está en medio en televisión, le digo: Ana, pero eso es caro. O sea, tú me has enseñado una mentalidad de reino. Y yo: está bien, cómpralo. Diga conmigo: de generación en generación. Diga: de generación. Diga conmigo: se contagia. Diga conmigo: se contagia. Diga conmigo: se contagia. Hay alguien aquí que quiere ser contagiado a hacer cosas grandes. Hay gente aquí que quiere ser contagiado a marcar una diferencia. ¡Wow! Diga conmigo: ¡wow! Jesús vino a romper toda cultura religiosa creada por los hombres.
Vino a romper una cultura de mitos, ritos, tradiciones, cosas que muchos no hemos querido dejar. No lo hemos querido dejar. Usted sabía que cuando usted comienza a caminar en los caminos de Dios y Dios te empieza a revelar ciertas cosas y Dios empieza a ungirte en las diferentes áreas en las cuales tú vas identificando, es más difícil el usted encontrarse con usted mismo, ver sus debilidades y su condición, que el buscar la unción. La unción viene por sí sola cuando tú tienes un encuentro contigo mismo. Y en ese encuentro usted empieza a cambiar su propia condición. Y usted empieza a cambiar su mente, su forma de pensar. Deja de ser chiquito a cosas grandes. Deja de ser mediocre para ser excelente. El reino de Dios representa cultura, mentalidad sobrenatural de Dios a través de usted. El reino de Dios es gobierno, autoridad, dominio. El reino de la tiniebla es el pecado. Y Satanás representa una subcultura. Y aquí es que está el problema. Que Satanás es tan sabio que a través del pecado, ojo aquí por favor, a través del pecado forma en nosotros una subcultura. Y cuando usted viene a ver, esa subcultura está asociada a todo lo que usted ha vivido, que tiene en su corazón. Y Satanás hace que usted esa subcultura la entre en su sistema de Dios y usted lo acomoda a su condición y usted la vive pensando que está bien con Dios. Por eso usted va a ver en la iglesia como esta, que es un movimiento del reino, servidores sirviendo bajo una subcultura de pecado, dando en fornicación, y no se dan cuenta ni saben lo que están haciendo. Por eso usted va a ver en iglesias apostólicas servidores en la subcultura del pecado, que lo han acondicionado a la cultura del reino y le sirven a Dios estando en adulterio. Yo sé que no me van a invitar más, pero bueno, yo hago lo que Dios me dijo. Por eso usted va a ver músicos y cantores que han tomado la subcultura del pecado, la han acomodado a la cultura de Dios y adoran y alaban a Dios estando en pecado. Entonces se pregunta por qué la iglesia está muerta. Pero es que por debajo hay una subcultura que no ha permitido que la cultura del reino se desplaye, crezca. Profeta, aún los intercesores someten la subcultura del reino a esa subcultura de pecado e interceden estando en pecado, porque esa subcultura del pecado tiene un solo problema, que cauteriza tu corazón. Y un corazón cauterizado, ay, esto te hace impresionante. Un corazón cauterizado bajo el suyugo de una subcultura del pecado es lo que se brinda como
como una mente reprobada. Y así está llena la iglesia de gente con mente reprobada, subyugando la cultura del reino bajo su cultura del pecado. Y sabemos que estamos haciendo la cosa mal, pero no nos importa. Y cuando usted hace la cosa mal y a usted no le importa, ni el Espíritu Santo que venga lo cambia. Por eso es que la iglesia está en la condición que está. No es otra. Esa subcultura te limita, te hunde, te frustra. ¿Y sabe qué? Esa subcultura del pecado es más contagiosa que la cultura del reino. Por eso tanto pecado en la iglesia. Por eso la condición de la iglesia. Yo creo que no vine a predicar aquí hoy. Si usted quiere recibir en este VICA 2023, usted tiene que empezar a encontrarse aquí. Y empezar a cambiar el sistema de mentalidad en que yo creo en que es, no que yo puedo, sino que está hecho. Pastor, ¿dónde empezó todo esto? En la desobediencia la activó. La desobediencia del hombre empezó con esa subcultura del pecado. Y cuando se activó lo que lo hace vivir a usted ahora. Los sentidos naturales. Estamos más aferrados a lo que vemos, oímos, sentimos, hablamos, que lo que Dios nos quiere decir por su espíritu. Entonces esa desobediencia, en Génesis 3, 4, 7 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. El hombre, por la desobediencia, cambió la cultura del reino que estaba en el Edén por la subcultura del pecado, cuando se le abrieron los sentidos naturales. Miren desde cuándo viene esa subcultura. Miren desde cuándo viene. Y la consecuencia más peor que recibió el hombre por la desobediencia se llama libre albedrío. Esa fue la peor consecuencia. Ese fue el régimen de consecuencia más fuerte que Dios le dio al hombre: el tener el libre albedrío. Por la subcultura del pecado, porque abrió los sentidos. Y dice en Génesis, dice: y dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Diga conmigo: libre albedrío. Esa fue la peor consecuencia al pecado de desobediencia. Libre albedrío significa que usted tiene autoridad para decidir lo que usted quiera. Y en el versículo 23 dice: y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra. Diga conmigo: el libre albedrío saca al hombre de la presencia de Dios. ¿Te estás dando cuenta por qué el reino es tan importante? Porque es doblegar tu espíritu delante del Espíritu de Dios y depender totalmente de Dios. Por eso a Dios no le interesa tu fe. A Él no le interesa. Él te puso una medida de fe.
Tú tienes una medida de fe. A Él no le interesa tu fe. A Él le interesa tu obediencia. Mucha fe sin obediencia. Ese libre albedrío en el creyente ha causado la desobediencia y lo obliga a caminar en la cultura del submundo, de ese pecado. Por eso dice Romanos 6:19 el apóstol Pablo: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Se lo está diciendo aquí al pueblo de Dios. Hay una debilidad humana. Y Pablo lo trabajó. Como la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para satisfacción presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La iglesia de Cristo tiene que transicionar a la cultura del reino, a su propósito. Hermano, ser cristiano, ser creyente no es venir a la iglesia un domingo. Es un estilo de vida que se forja desde el entendimiento de cuando usted se arrepiente genuinamente y de cuando usted conoce la palabra. Por eso usted va a ver gente de la iglesia sirviendo en pecado. Míreme, y no le da ni risa. Salen de un congreso como el BICAP y vuelven al mundo a hacer lo que hacen. ¿Crees tú que Dios te va a dar algo tan valeroso como su reino? ¿Sabe dónde está el problema, apóstol? Que visitamos la iglesia para que nos resuelva un problema y no para entender que la iglesia es que nos lleva a la salvación. La iglesia de Cristo tiene que transicionar para formar el remanente que será su novia, su cordero. Este fue el sentir del apóstol Pablo cuando dijo en 2 de Corintios: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Pastores, ¿dónde están los pastores de aquí? Pastores, cuídense del pecado. Cuídense de esa subcultura del pecado. El Apocalipsis 19:7-8 dice: gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Pastores, la iglesia hay que prepararla. Y la iglesia no se prepara con milagro, con prodigio. La iglesia se prepara cambiándole el corazón y la mentalidad del creyente para que pueda manifestar el reino. Vamos, ¿hay alguien aquí que celebra? Los beneficios del reino es una recompensa a tu propio cambio de condición. La cultura del reino es para que seamos salvos. La cultura del reino trajo dos regalos. El primer regalo que trajo fue la gracia. Dice la palabra: por gracia sois. Eso lo trajo la cultura del reino. Eso no estaba en el Antiguo Testamento expresado de la manera tan explícita como está expresada ahí. No está así. Jesús y Dios habló de la gracia cuando le dijo a la serpiente: la mujer ya estaba hablando de la gracia, pero no tan explícita de tu salvación ahora. Entonces, la cultura del reino te da un regalo que se llama, diga conmigo, la gracia, que es la que hemos menos valorado, porque hemos convertido la gracia en un libertinaje.
Hemos convertido la gracia en un libertinaje. Hay un pastor aquí que tiene un terreno. ¿Dónde está? Que tiene un terreno. Si no ha llegado, va a llegar. Siento fuerte un pastor que tiene un terreno y Dios le está dando un banderazo para que el año que viene empiece a construir. Usted lo tiene. Usted tiene el terreno. ¿Y por qué no levantó la mano? No, ¿por qué no levantó la mano? ¿Te está dando cuenta? Usted tiene que tomarlo. Por eso usted vino al VICAT, para cambiar de esa estructura de que necesita dinero para eso. Tú no necesitas dinero. Lo que tú necesitas es tener una mentalidad de reino. Lo que tú necesitas es tener una mentalidad de crecimiento. Lo que tú necesitas es tener una mentalidad de expansión. Lo que tú necesitas es creerle a Dios y empezar a hacer los cambios y dejar de hacer lo pasivo que era para meterte en el fuego de Dios. ¿Hay alguien aquí que me puede decir algo? Por eso dice 1 Tesalonicenses 5:6: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos. El reino no se te va a manifestar chateando, ni viendo TikTok, ni viendo íntegra. El reino se te va a manifestar velando, orando, ayunando, llorando, poniéndole a Dios tu necesidad y decirle: Señor, de aquí no me muevo hasta que tú no me des lo que tú me ofreciste. De aquí no me muevo hasta que tú no me des lo que el VICAT 2023 me dijo que me iba a dar. Yo no sé si hay alguien aquí que pueda celebrar. Diga conmigo: yo tengo que cambiar la mentalidad. La subcultura del mundo no conoce los principios de honra. Por eso es que en la iglesia no hay honra, porque estamos manifestando y viviendo la subcultura del mundo del pecado. Por eso no honramos a Dios. Por eso le da siempre la misma 10 empiras que vienes todos los domingos, porque tu mentalidad es estrecha, limitada, y cuando le da a Dios, tu necesidad está primero que la honra para Dios. La subcultura del pecado mata la honra. Por eso es que usted no honra a su apóstol Medina. La subcultura del mundo, esta le va a doler. La subcultura del pecado nunca le revelará a usted la dimensión de un manto de hombre de Dios. Nunca le va a revelar la dimensión de un manto, porque la subcultura del pecado, usted siempre cualquierizará la autoridad. Siempre va a cualquierizar la autoridad. Con el manto que tiene el apóstol Medina, es para usted honrarlo, viniendo a todos los servicios. Y cuando usted se vaya de servicio, saludarlo y decirle, aunque sea no tengo, pero apóstol, me voy a quitar este botón de la camisa y le voy a regalar este botón que lo quiero honrar. Porque esa es la cultura del reino. La cultura del reino honra los mantos. La cultura del reino honra la... Bueno, yo creo como que se están acabando los amén y la gente se está quedando manco. Padre, milagro creativo. Ponle brazo y palma para que aplaudan.
su cultura del pecado no honra. No honra. ¿Sabe por qué? Porque la subcultura del pecado no tiene peso para pesar la gloria cuando el hombre la lleva. No tiene balanza. Mírame, no tiene balanza para pesar la gloria que carga el manto de ese hombre. Por eso es que en la iglesia hay tantas traiciones. Por eso es que en la iglesia hay tanto inconformismo. Por eso es que en la iglesia hay tanta queja. Por eso, y el problema no es la iglesia, el problema no son los mentores, el problema no son los líderes, el problema no es el servidor, el problema es usted lo que carga. Pero el que está en la subcultura del pecado no tiene balanza para pesar la gloria del manto del hombre de Dios. No la tiene. Escribe esta, que esta está buena. ¿La quiere? Está fresquecita. Está fresquecita. La pastilla abortiva de todo propósito se llama la subcultura del pecado. Excúseme, pero yo soy médico, yo lo meto todo por ahí. La pastilla abortiva para su propósito se llama la subcultura del pecado. Por eso tanta gente en la iglesia que no saben qué hacer, no saben lo que quieren, no saben lo que tienen, no lo valoran. Tienen bendiciones de Dios, pero están más pendientes de la que tiene el otro, porque la subcultura del pecado. No, yo creo que tengo que dejarlo aquí, profeta. Yo no puedo, porque esta gente está como dormida. Yo no te vine a traer una prédica motivacional. Yo te vine a poner un fundamento para que tú empieces a cambiar y tú y tu casa sean bendecidos. Tu casa está como está por usted. Diga conmigo, voy a hacer cosas grandes cuando cambie todo lo chiquito que tengo aquí. Cuando usted está en la subcultura del pecado, pastores, por eso es que nos comparamos con las autoridades. Ay, bueno, ya yo predico mejor que el apóstol Medina, ¿no? Ah, bueno, pero ahí va el apóstol a hablar lo mismo otra vez, de que el mundo se va a acabar. Porque eso es lo que hace la subcultura del pecado, que hace que usted cualquierice las autoridades, y por eso tantas traiciones. Mire, todo el que traiciona está en pecado. Oiga, todo el que traicione está en pecado. Todo el que critique y no ore para resolver problemas está en pecado. Una mano, apóstol, se levanta una mano. Dios te bendiga, hijo, y te prospere en esa mano por la fe que tiene. Dios te prospere. Dios va a cambiar tu iglesia. Dios va a cambiar tu casa. Mira, va a llegar un joven de unos 25, 30 años, un delgadito, que no daban nada. Prepárate, va a ser un evangelista en tu iglesia. Prepárate. ¿Por qué? Porque está necesitando evangelistas. Está necesitando gente que te mueva a la iglesia. Lo veo en el espíritu. Te va a llegar ese delgadito que no da nada por ahí. Tú lo vas a preparar, lo vas a arreglar y va a ser tu evangelista que te va a llenar la casa de jóvenes. Recíbelo. Vamos, hay alguien aquí que empieza a celebrar. Hay alguien aquí que empieza a celebrar. Wow. Romanos 12:2. Avíseme el tiempo. ¿Dónde está el tiempo? Que mi amigo me mata. Avíseme 20 minutos antes que quiero ministrar. Tengo 40, me quedan 20. Todo esto. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo,
¿Sabe qué significa este siglo? La subcultura del pecado. La subcultura, apóstol, del pecado. No os conforméis a este siglo. Está hablando de la subcultura del pecado. Y luego dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro. ¿Con qué te empecé la enseñanza? Con que el entendimiento es más importante que la fe. El entendimiento, vuelvo y te lo repito, es más importante que la fe. Por eso hay cosas que Dios te dice y tú no le entiendes. Hay sueños que Dios te da y tú no lo entiendes. Y tienes fe, pero tu entendimiento está, como dice Romanos 12:2, entenebrecido. Entenebrecido significa oscurecido. Y quien lo oscurece es el pecado. Diga conmigo: en Santo Domingo le llaman al pecado dale que te pego. ¿Usted no ha visto eso? Que las jovencitas van los sábados a la iglesia y desde que salen del servicio se van para la discoteca. Dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. Le dicen a mi hijo: Pastor Miguel, qué mensajazo, Pastor Miguel, eso ha cambiado mi vida. Y a las 11 de la noche: dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. Así está la iglesia. Usted se está riendo. A saber cuántas veces lo ha hecho usted. La renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable. Aquí está la obediencia. Aquí está la obediencia. Que mientras usted más depende de Dios, mientras usted más obedece a Dios, mientras usted más se rige de Dios, más conoce usted la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. La subcultura del mundo, los creyentes, ha hecho que la debilidad pecaminosa sea un estilo de vida, creando una relación con Dios que tranquiliza nuestra conciencia. Por eso tanta gente en la iglesia de pecado con la conciencia tranquila, como que ay, Dios me va a ayudar, pero ten adulterio. Ay, pastor, le estoy pidiendo a Dios, pastor, que me ayude a pagar el carro que saqué, pero está en fornicación. ¿Cómo te puede soltar Dios un beneficio de su reino si tú no estás en orden con Dios? Ay, Señor, por favor, dame un trabajo, pero estás en pornografía toda la noche. ¿Cómo te puede dar Dios un trabajo si está en pornografía? Para que gane cuarto y te lo vaya a gastar con una prostituta. No me van a invitar. Este dique para meterte en el gobierno de Dios. Míreme, yo no me voy para República Dominicana sin meterte en tu cabeza el reino de Dios. Aquí mañana en la noche se va a celebrar el reino de Dios, porque este pueblo y el que viene va a cambiar, va a transformar, va a transicionar de cosas chiquitas a cosas grandes, de cosas que eran a cosas que van a ser. Ay, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Comienza a marchar. Señor, voy a marchar para el reino. Voy a marchar para el reino. Voy a cambiar mi entendimiento. Voy a cambiar mi mentalidad. Dale un 5 a tu hermano que está ahí al lado. Dile: estoy en el reino. Dios quiere tener un avivamiento. Siéntese que no me voy todavía.
Dios quiere tener un avivamiento a la iglesia. Quiere traer un avivamiento a la iglesia. Por eso se llama así. Bicat. Movimiento de reino. Avivamiento. Y avivamiento es Dios haciendo a través de ti. Venga 3 personas. Venga 3 personas. Venga. Tómese de la mano. Así mismo, ¿verdad? Puede ser 4. Míralo con avivamiento. Míralo con avivamiento. Dios, veo este pueblo metido. Veo a Amán sumergido en la presencia. Y Dios viene a traer un avivamiento en el Mica 23 y toca a Amán. Y empieza Dios a hacer cosas a través del pueblo de Amán. Y cuando Dios toca, no toca el pueblo entero. Él es selectivo con el remanente de ese pueblo, que es el que va a tocar a todo el mundo. Ahora, usted quiere ser de ese remanente, usted tiene que meterse aquí adentro, que usted es diferente. Cuando Dios toca al pueblo de Man, y toca a alguien del pueblo de Man para que se avive, pasa Dios a hacer la cosa a través de ellos. Pero si él está en pecado, o él está en pecado, se corta el avivamiento. Porque el avivamiento es una fuerza del Espíritu que se canaliza con los mismos espíritus y no con espíritu de pecado. Por eso muchos de ustedes han sido, la palabra sería empoderado en una área de su vida, porque usted la venció. Y entonces Dios te da avivamiento en esa área. Por ejemplo, yo fui alcohólico a los 16 años y rendí esa área. Yo operaba borracho, la mano me decía así, y rendí esa área. ¿Qué hizo Dios? Que cuando rendí esa área, me probó en todos los sentidos y vio que yo cambié la mentalidad de alcohólico. Automáticamente me empoderó. Por eso cuando hablo con un alcohólico, se libera solo. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Por eso es que se necesita un avivamiento. Porque cuando usted está avivado, usted empieza a evangelizar. Usted no está pasivo. Usted no está quedado en la... Dice la palabra que Dios no cambia, pero siempre está haciendo cosas nuevas. Y es ahí donde la iglesia se queda fuera. Cuando usted no cambia su mentalidad, se queda fuera. Todos los días, cada segundo, Dios está haciendo algo nuevo. Todos los días. Yo no soy ahora mismo el mismo hombre que me levanté a las 5 de la mañana. No lo soy. Porque el universo es un sistema de cambio. ¿Y dónde está el problema? Que la mentalidad nuestra nunca ha querido cambiar. Y nuestra condición nunca la hemos querido cambiar. Por eso es que la iglesia no te puede dar lo que tú quieres para ti. Es por eso. Tú tienes que ir acorde a lo que Dios está haciendo en la iglesia, en lo que Dios está moviendo. Es cogerle el timer a Dios y montarte en esa ola. Wow, estoy en el Vizca del reino. Pues yo tengo que cambiar mi mentalidad para el reino, para que yo me monte esa ola. Entonces yo pueda surfear y no me extraye la ola. Pastores, ¿sabe por qué los pastores no somos prosperados? Y andamos mendigando para construir.
para hacer cosas por nuestra mentalidad. Por nuestra mentalidad. Hace 5 años Dios me desafió a hacer un templo de 7.700 personas en Santo Domingo. Hace 5 años. Y yo pensé que Dios estaba haciendo ese templo para romper un rompimiento allá en Santo Domingo. No, lo empezó a romper en mí primero. En mí. Y si yo te digo cuánto llevamos gastado, y si te digo cuánto me queda, y si te digo que inauguramos en junio del año que viene, cash, completamente cash, más de 23 millones de dólares, con un pueblo, con el dólar, con el peso devaluado, con todo hecho, subió un 46%. El gobierno, los presidentes me han dicho: Pastor Lugar, dígame que le ayudo. Yo soy que le tengo que bendecir a usted. ¿Sabe por qué? Porque no le puedo quitar la gloria de que sea el pueblo que lo esté haciendo. Yo quisiera ver la mano levantada de los comprometidos que dicen: Apóstol Medina, yo voy a cambiar mi mentalidad para construir una iglesia que quepamos todo. Mira, se acaban los brazos, no hay brazos. Con eso que ustedes cuentan. 11 levantar la mano. El segundo regalo que trajo el reino de Dios, ¿sabe qué fue? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese fiel amigo. Diga conmigo: trajo el regalo de la gracia y trajo el regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el responsable que te da la llave para el reino. El acceso te lo da el Espíritu Santo. El acceso te lo da el Espíritu Santo. Es el responsable del avivamiento que caracteriza el reino, el Espíritu Santo. Por eso, si usted no tiene una relación con el Espíritu Santo, cámbiame la nota, hijo. Toca rodeado. Diga conmigo: el regalo del Espíritu Santo. Dice Salmo 51, 10, 13. Ojo aquí, por favor. Con esto voy a terminar, no lo voy a poder seguir. 10 minutos y termino. Salmo 51, 10, 13. Es el salmo que hace David cuando David le falla a Dios con Betsabé. Y es el salmo de mi salmo predilecto entre todos, porque es el salmo donde David se encontró consigo mismo en su arrepentimiento. Es el salmo donde David se encontró en ese pecado oculto que tenía y le abrió su corazón a Dios, como yo quiero que tú abras hoy. Ese es uno de los salmos por el cual Dios dijo una vez: es que David tiene el corazón conforme al mío. Porque tú haces un corazón conforme al de Dios, conforme al sistema de arrepentimiento que usted tenga. David peca. Dios le manda a Natán. Natán lo enfrenta, como vine yo hoy de Santo Domingo a enfrentarte. Pero déjame decirte que con este enfrentamiento y el que te voy a hacer mañana, tú me vas a coger un amor. Y prepárate, que la ofrenda que me va a dar se la va a dar al apóstol Medina. David le falla. Natán viene y lo enfrenta. Dice: ¿qué pasó? Y David le dice a Dios:
Salmo 51, 10, 13. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aquí está una de las llaves para manifestar el reino. Un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay cosas que están torcidas en usted, que usted no se atreve a enfrentarlo, porque usted no tiene capacidad. Tiene que ser a través del Espíritu Santo o a través de una autoridad que haya ganado esa guerra. Por eso es la importancia de la liberación. Crea en mí un espíritu recto. Hay espíritu torcido en usted que solamente el Espíritu Santo y una autoridad sobre usted lo puede hacer. Por eso es que la gente que está en el submundo del pecado no cuenta con autoridad. Son gallinas sin cabeza. Mira lo que dicen. Ya estoy terminando. No quieres holocausto. No quiero ofrenda. No quiero lloro. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Segunda llave para el reino. Un espíritu quebrantado. ¿Sabes lo que es un espíritu quebrantado? Un espíritu tuyo sumergido en el Espíritu de Dios. Es un espíritu quebrantado. Es un espíritu arrepentido. Es un espíritu que dice: Señor, no es que lo quiera hacer más. No es que no lo voy a hacer. Es que ya no lo quiero. Yo no sé si usted me está entendiendo. Esa es la tercera llave. Un espíritu quebrantado. ¿Sabe lo que es un espíritu quebrantado? Es comerte tu voluntad. Es comerte tu voluntad. ¿Te estás dando cuenta por qué tú quieres milagros? Quieres sanidad. Quieres prosperidad. Pero no quiere quebrantar el espíritu. No quiere tener un espíritu recto. Un espíritu noble me sustente. ¿Sabe qué es lo que se llama un espíritu noble? Un espíritu descansado en Dios. Es un espíritu descansado en Dios. Es un espíritu noble. Es que tú descansas en Dios y ve a Dios hacer, y tu espíritu está dominado. Un espíritu noble es cuando te vienen los procesos y tú estás en paz, porque tú sabes que algo te está enseñando, que algo te está preparando Dios para la próxima temporada. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Eso se llama un espíritu noble. Esa es la tercera llave, para que usted manifieste el reino. Aquí está la clave. Versículo 13. Para que vean, pastores, por qué que no evangelizamos. Para que vean por qué la iglesia no crece. Después que le pide a Dios lo que le está pidiendo, entonces dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Te estás dando cuenta por qué tú vienes a la iglesia y no le habla a nadie en la universidad, ni en tu trabajo? Mira lo que dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Ahí está el avivamiento. Ahí está el avivamiento. El avivamiento no lo trae Dios. Si el avivamiento está, pero usted no está disponible. Usted no está disponible.
Por eso es que no crece la iglesia. Por eso es que no nos multiplicamos. Y en el versículo 15 y 17 está lo más grande. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Sabe cuál es la cuarta llave? La alabanza y la gratitud a Dios por lo que Dios está haciendo contigo, por lo que Dios te está dando, por lo que Dios te está preparando. Publicará mi boca tu alabanza. Alabanza significa grandeza. Vamos. Gloria que no veo. Sin mirarte yo te siento. Levanta tu mano al cielo. Puedo